damos paso ahora a Rafael Eduardo Ruiz Vergara, de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Atlántico, con una comunicación titulada Max Weber y el mundo clásico, un estudio programático. Y ahora mismo te autorizo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos los del auditorio, a quienes me escuchan virtualmente. Pues sí, el título es Max Weber y el mundo clásico, un estudio programático. Entonces, la obra del sociólogo e historiador alemán Max Weber, 1864-1920, ha suscitado desde la publicación de sus obras un gran debate en torno a sus tesis de el espíritu del capitalismo, el rol del científico, del político, entre otros temas. No obstante, un aspecto esencial ha sido dejado de lado y es la importancia del mundo clásico, griego y romano, en el desarrollo de sus tesis centrales. La falta de bibliografía sobre esto es cuanto menos, considero yo, interesante, ¿no? El objetivo de esta comunicación es identificar, en primer lugar, el legado de este mundo en pasajes y secciones de la obra de Weber, para luego, en segundo lugar, hacer un análisis de las fuentes que utilizan, detallar si son fuentes primarias o secundarias y las implicaciones que esto conlleva, y finalmente, cómo utiliza esa información y con qué fines lo hace, ¿no? Esto como un ejercicio de recepción clásica en el pensamiento sociológico moderno. En este sentido es cómo él utiliza esa información y para qué, ¿cierto? ¿Qué sentido le da esa información? Este estudio programático, por ende, se entiende como una propuesta de investigación que establece derroteros a seguir, muestra algunos avances de la cronología de las obras en español que he analizado hasta el momento y desarrolla algunas hipótesis que conectan el legado clásico con su pensamiento sociológico. Entonces, algunas generalidades sobre quién fue Max Weber relacionadas con el tema del mundo clásico. Nosotros sabemos que la juventud de Weber fue en medio de reuniones organizadas por sus padres a las que asistían un montón de intelectuales de la época, como por ejemplo el filósofo Wilhelm Dilthey, el clasicista Theodor Moser, el famoso escritor de la historia de Roma, y Heinrich von Treitschke, figuras claves que en el debate del historicismo alemán, es decir, hay todos unos debates de la época sobre la disciplina de la historia, pero también es importante resaltar la labor de intelectuales como Ricoeur y Delbrück, ¿no? Que ellos también estaban dialogando en ese contexto y formularon categorías de análisis para la comprensión de la historia. Que eso fue un debate muy grande en esa época, en tanto la disciplina histórica en Alemania se consideraba muy atrasada respecto a otros avances en países vecinos. En 1883, cuando Weber tenía 19 años, lee los análisis de Marx sobre el capital y se ayuda también de otros historiadores como Karl Nies y Leopold von Ranke. Utiliza un poco las enseñanzas de eso. Entonces vemos que toda su formación está muy centrada en la historia, ¿cierto? Rodeado de figuras de gran importancia para la historia en el contexto y debate del historicismo alemán. Sobre el contexto social de Weber me interesa señalar tres cosas los que nos ayudan como a tejer esas relaciones con el mundo clásico. Primer punto del contexto y es el atraso económico de Alemania, el cual crea una endeble burguesía que permite la consolidación de los Junkers. ¿Qué son estos Junkers? Los Junkers son unos terratenientes, ¿cierto? Que aprovechaban la falta de un control político sobre grandes extensiones de tierras. Recordemos que en esa época Alemania tenía grandes extensiones agrarias, era un país mayoritariamente rural. Entonces estos Junkers se aprovechaban de esto y, digamos, contenían grandes extensiones de tierra, desplazando a los campesinos alemanes y trayendo mano de obra barata. Lo traían de Polonia. Entonces Weber observa esto como una injusticia, como un problema de la tierra agraria, pero también un problema de política, ¿no? De política social y de la falta de un líder que pudiera tener o establecer una especie de orden sobre esta problemática social. El segundo punto para entender el contexto de Weber es la fragmentación y unificación alemana. Son fuerzas motrices para consolidar el imperio alemán. Cuando eres adolescente, presencia la unificación de Alemania a manos del canciller Bismarck.
Entonces él observa eso, hay como una preocupación política también, vinculado a la integración alemana. Y el tercer elemento clave del contexto que me interesa resaltar es el posterior auge del capitalismo, la consolidación de la burguesía, el uso de la técnica en la producción industrial y sus consecuencias en la población general. Luego de la unificación alemana, pues comienza un gran proceso de industrialización. eh, Se vuelve un tema del espíritu de la época, si podemos llamar así, el estudio sobre el capitalismo. Y Ver va a estar siempre, digamos, en conversación con varios autores, por ejemplo, con Sombart, para explicar esto de cómo se entiende el espíritu del capitalismo, ¿no? Todos estos tres elementos y su formación que hemos detallado ayudan a la comprensión de su proyecto intelectual y relacionado con lo que hemos planteado acá en el mundo clásico. Entonces vayamos a materia, ¿no? Entonces, obras y fuentes, lo que he revisado. Entonces, esto yo lo he dividido en dos fases. Una primera fase es todos sus escritos tempranos. Por ejemplo, su tesis de doctorado que escribió en 1889, con 25 años, en donde establece una relación entre responsabilidad solidaria y patrimonio en la formación de las sociedades mercantiles italianas. Esto tiene que ver desde luego con su tesis de doctorado en Derecho Mercantil, así que el tema va a estar vinculado a Derecho Mercantil, eh, como su tesis de doctorado, ¿no? En 1888 hace parte de una asociación, que es la Asociación para la Política Social, en donde empezó a trabajar con estos campesinos que él veía desplazados, ¿no? Ubicados en la región este del río Elba. Pues ahí escribe un informe sobre problemáticas agrarias. Luego escribe su tesis de habilitación para ser profesor, y es Historia Agraria Romana. Entonces vamos viendo cómo él, de sus investigaciones prácticas de sociología agraria, luego va a encontrar un fundamento esencial, clave, en la historia de Roma, ayudado, ¿no?, de los planteamientos de Theodor Mommsen. Entonces, él va a utilizar ese legado un poco histórico, ese estudio de la historia de Roma, para tratar de argumentar y sustentar su punto de vista sobre investigaciones prácticas. Está utilizando ese conocimiento para fortalecer sus investigaciones. En 1894 escribe un artículo, un ensayo sobre la bolsa, introducción al sistema bursátil, donde retoma todo esto del comercio y también da un punto de vista apoyando a los trabajadores, ¿no? Porque se creía que la bolsa era algo fuente de usura, de especulación. Bueno, y él trata de exponerlo eso de forma muy didáctica también. Desarrolla una serie de escritos políticos criticando a los Junkers, estos grandes terratenientes, y entonces llega el punto culmen de esta primera fase, que yo considero fundamental. Él escribe un libro que no está traducido al español, que se titula La sociología agraria de las antiguas civilizaciones. Sí, entonces aquí él dedica unos capítulos específicos tanto a Egipto, a las civilizaciones de Mesopotamia, a Grecia, a Roma republicana y Roma imperial. ¿Qué quiere decir esto? Ahí se va dando una transición de sus intereses a fundamentar una investigación empírica a través de los estudios agrarios de la antigüedad, a ya establecer un derrotero nuevo de investigación sobre la antigüedad, ¿sí?, las antiguas civilizaciones. Y ese texto tiene una conclusión que sí está traducida al español, que se llama Fundamentos Sociales de la Decadencia de la Cultura Antigua. Entonces, en esos escritos él sigue haciendo paralelos entre la situación de Roma, de la República, y la República Alemana. Siempre están comparándolo y a veces contrastando. Por ejemplo, hay una cita en los Fundamentos Sociales de la Decadencia de la Cultura Antigua que dice lo siguiente, abro comillas: el tipo de latifundista romano no se corresponde con el de un agricultor que dirige en persona la explotación, sino con la de un hombre que vive en la ciudad, participa activamente en la política y sobre todo quiere cobrar rentas del dinero. Él está comparando exactamente lo que él veía en la realidad con una situación propia de Roma antigua. Entonces, esa es como la utilización que le da esa fuente histórica. Por lo tanto, todos estos escritos que vimos sobre comercio, sobre sociología agraria y este estudio sobre las antiguas civilizaciones, podemos verlo a la luz de su interés por lo agrario, relacionado con un análisis político sobre la falta de integración de la sociedad alemana. Vemos cómo las investigaciones prácticas nos llevan a fundamentarse en el estudio de la antigüedad, adentrándose por medio de la utilización de fuentes primarias, como escritores romanos leídos en latín, como el agrónomo Catón, autores como Varro o Plinio el Viejo. Sí, eso lo cita él de fuentes primarias.
Conoce de los emperadores a través de una lectura de Suetonio también. Y de acuerdo a varios biógrafos, especialmente Rankau, biógrafo de Weber, se expresa a través de cartas y de correspondencia que se compartió y que pudo investigar en alemán, es que Weber sabía lo suficiente en latín para hacer uso de los acervos bibliotecológicos cuando estuvo en Roma en 1902, y lo mismo del griego. Entonces, sí tuvo ese acercamiento, incluso pues, en el marco de todos sus aprendizajes de historia, ¿no? Y el debate del historicismo. Es clave, desde luego, mencionar la influencia central de Mose, pero también de otros clasicistas e historiadores como Eduard Baumgarten, Schmoller, Goldschmidt y Rudolf Sohn con su clásica obra de Instituciones. Entonces, esa primera fase la podemos ver en ese enfoque, ¿no? La fase 2, ¿por qué divido esas fases? Porque Weber tuvo una enfermedad nerviosa que lo postró por varios años. Entonces, cuando él se recupera de eso, empieza un nuevo objetivo, ¿no? Empieza a construir una nueva visión de su proyecto intelectual. En 1904 asume el cargo de editor en una revista, que es el Archivo de Ciencias Sociales y Política Social, y el objetivo de ahí es fundamentar una nueva ciencia, una sociología comprensiva, ¿sí? Entonces empieza a escribir varios textos metodológicos, como la objetividad cognitiva de la ciencia social y la política social, y uno en especial que se llama Estudios Críticos sobre la lógica de las ciencias de la cultura, en donde es una controversia con un historiador que es Edward Meyer, y podemos ver incluso en todos sus escritos metodológicos cómo utiliza fuentes de un legado clásico. Por ejemplo, ayer menciona la guerra de Salamina y Maratón para ilustrar algunos puntos en el debate que tiene con Bayer. En ese punto, pues vale decir que son argumentos un poco fragmentarios sobre la antigüedad clásica, pero sabemos que él ya ha ido construyendo ese conocimiento histórico y clasicista. En esa segunda fase tenemos que él empieza a escribir los artículos sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Escribe una obra que son Los fundamentos racionales y sociológicos de la música en 1911. De 1910 a 1918 empieza a participar en el compendio de economía social, que es lo que conoceremos como economía y sociedad actualmente. Desarrolla los ensayos sobre sociología de la religión y quedan los apuntes de sus estudiantes sobre la última obra, que es Historia Económica General. Si uno lo ve de esa forma, pareciera que sus intereses pues van de un lado a otro. Sin embargo, podemos encontrar un tronco común, y varios autores lo han propuesto, pero yo voy a proponer uno que es el de el mundo antiguo, el mundo clásico. Si vemos que en la primera fase hay un gran interés por los temas agrarios, en esta segunda fase la antigüedad toma fuerza a partir del entendimiento de la urbe, es decir, de la ciudad. El fin de la antigüedad es el fin de la ciudad, de la polis, él mismo lo plantea de esa forma. Pero es ahí mismo en esos núcleos urbanos donde se empieza a desarrollar el germen de un proceso de racionalización, sí, o desmagización, o desencantamiento, como se le ha traducido también. Entonces, ahí entonces él empieza a utilizar ejemplos de la religión griega, de la música griega y romana, del arte griego y romano, a través de muchos, digamos, ejemplos muy concretos, para ir justificando por qué en Occidente se dieron ciertos desarrollos específicos que no se dieron en otras partes, en otras civilizaciones, como en China, por ejemplo. Vemos en Economía y Sociedad un maravilloso análisis que hace ver sobre la Ilíada, ¿no? En términos de una ciudad de linajes y de conformación de eh, tribus que posteriormente se van a convertir en ciudades, pero también habla un análisis muy espectacular sobre la Odisea en términos de comercio mercantil y de las rutas navegables del Mediterráneo. Y también se refiere a los aportes de la filosofía en Aristóteles y Platón. Entonces, para concluir, ¿cierto? En esta segunda fase de su producción hay muchos ejemplos sobre ello. eh, lo que permite entender esto es que se guía por esos, utiliza el legado clásico para sustentar sus puntos de vista. Hay unos intereses cognitivos en la forma en que es utilizado el legado clásico, lo cual responde a la inquietud de ver por fundar sus posturas investigativas sobre una sociología agraria en primer término, y luego de un proceso histórico de racionalización jurídica, económica, artística, ¿no? Que lo conduce a la antigüedad como un argumento o recurso para sustentar su proyecto intelectual. Entonces ahí vamos viendo cómo él utiliza todo esto para sus intereses, de forma más extensa y de forma menos extensa, de acuerdo a unos ejes identificados hasta el momento. Y esto marca el camino para
continuar con la investigación. Muchas gracias por la atención.